esperando que se terminen de corregir algunos y después yo los termino de mirar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ténganme paciencia, ¿sí? Son 500 y algo. Entonces, para corregir bien y a conciencia hay que tomarse tiempo, no hacerlo a las apuradas. ¿Sí? ¿Está bien, Joaquín? ¿Estamos? Bueno, yo estoy viendo que hay muchísimas personas que he corregido yo, y esto lo voy a decir en general, ¿sí? Voy a hacer como una revisión de los parciales en donde ha habido algunos errores recurrentes, ¿sí? ¿Cómo vieron en general la comprensión de los temas? Muy bien, muy bien. Todavía no tengo la estadística total, ¿sí? Esa la vamos a tener cerca del fin de semana y el lunes propiamente dicha. En realidad, en términos generales, lo que encontramos es como mucha heterogeneidad en la comprensión. Hay personas que han comprendido los textos y además tienen como un desarrollo de la escritura y del pensamiento muy adecuada a un requerimiento académico, ¿sí? Eso, hay personas que tienen este mecanismo de pensamiento de ir a lo general, a lo particular, de conectar la idea general con la idea particular, de conectar el concepto con el ejemplo, de establecer comparaciones, que es muy adecuada a lo requerido en la comprensión académica. Hay gente que le cuesta más el ejercicio de la escritura, y es comprensible. La escritura es una práctica que se adquiere con los años y con mucho trabajo de lectura y escritura, lectura y escritura, lectura y escritura. No están separadas la lectura de la escritura. En la medida que vamos leyendo y comprendiendo y lo vamos escribiendo, mejoramos notoriamente nuestra calidad de expresión. Y eso ustedes mismos se van a dar cuenta cuando estén en tercer año de la carrera. De lo general a lo particular es no solamente de los conceptos a los ejemplos, sino el concepto, su explicación, su comparación con otro concepto y luego una ejemplificación, ¿no? Vos vas de lo más general, por ejemplo, decir la sociedad capitalista es, que sería una definición general, y luego, suponte, podés decir, bueno, en el caso de la sociedad capitalista europea, ¿no? Y vas a algo más particular, y luego de eso vas a algún aspecto de esa sociedad, ¿no? Esto es ir de lo general a lo particular. Y luego hay personas que han tenido dificultades conceptuales, ¿sí? Y esto es confusión de un concepto con otro, de una época histórica con otra. Hay errores muy frecuentes. Yo voy creo que a clarificar por lo pronto tres errores muy frecuentes que he encontrado en los parciales, ¿sí? Y que les va a servir para repaso a los que salieron bien y de un poco refuerzo a aquellos que no han salido tan bien, ¿sí? Pero insisto, chicas y chicos, no pasa nada, van al recuperatorio, ¿sí? Es la primera experiencia universitaria, tal vez que tienen muchas y muchos. Estamos en un contexto difícil, ¿sí? Esto no es un mal medio, pero tal vez en la presencialidad hubiéramos podido hacer mucho más. Hoy me preguntaban los chicos de las 10, perdón, ¿ustedes me están escuchando? No se me fue la conexión, ¿no? Lo estamos escuchando, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, sí, cada tanto pónganme el aviso, porque ya veo que quedo hablando sola y bueno. Tal vez en la presencialidad
esto, por ahí hubiéramos podido hacer, qué sé yo, bastante más. Hoy me preguntaban, profe, ¿es obligatorio hacer las guías de pregunta? ¿Es obligatorio hacer los prácticos? En realidad, no es obligatorio para mí si me sirve, ¿sí? Si a ustedes les ayuda hacer las guías de preguntas, si a ustedes les ayuda ejercitarse con los prácticos, ahora vamos a subir unos cuestionarios autoevaluativos, por ejemplo, que son como test, autotest, es decir, a ver si entendí tal concepto, entonces hago un test, un autoevaluativo, para mí, que les va a tirar una nota y les va a decir, sí, anduviste bien o no, te sacaste un 2, yo qué sé. Pero todo eso, si les sirve a ustedes, lo hacen, ¿sí? Hay gente que lee solamente los textos, mira las clases y con eso ya está, ya entendió. Y habemos algunos otros que necesitamos más. Y está bien. Entonces, voy a la guía de preguntas para que no se me olvide nada del texto, leo el texto, hago mi resumen, después voy a las clases. O sea, todo lo que a ustedes, ¿sí?, les sirva para entender, háganlo. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Vuelvo a repetir, tal vez la presencialidad nos hubiera dado otras posibilidades. Esto es de quedarnos un rato más y explicar otras cosas y poder trabajar en grupo más, discutir, pero bueno, no lo tenemos, ¿sí? No lo vamos a tener por un tiempo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande. Nosotros por brindarles las herramientas para que ustedes tengan a mano y ustedes para optimizarlas a todas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, voy a los 3 errores que en realidad son conceptos muy claves de los textos, ¿sí?, que han estado como confundidos en las lógicas de muchos parciales. En primer lugar, hay una confusión generalizada con medios de producción y fuerza de trabajo, ¿sí? Hay un error recurrente de incluir a la fuerza de trabajo como un medio de producción. Y no es así, ¿sí? No es así. Por un lado, tenemos los medios de producción, que son todos los instrumentos, todas las herramientas, todas las máquinas, todas las estructuras necesarias, ¿sí? Todo el stock de bienes necesarios, los medios de transporte, todo lo necesario, ¿sí?, por medio de lo cual se realiza un proceso productivo cualquiera. No se puede realizar un negocio sin dinero. No se puede realizar un proceso productivo cualquiera sea sin máquinas hoy, sin computadoras, sin logística, sin estructuras. ¿Se entiende? Entonces, esos son medios de producción, ¿sí? Es lo que se interpone en cualquier proceso productivo entre lo que voy a fabricar o lo que voy a producir, ¿sí? El terreno cuenta como medio, por supuesto, el edificio de la fábrica, el local comercial, los vehículos que tengas para hacer el transporte si es que vos distribuís lo que producís, la caja registradora, las computadoras que tenés en las oficinas, las estanterías del depósito, todo el stock de bienes que vos necesitás para producir. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? ¿Sí? Todo lo necesario que interviene como medio para hacer lo que tenemos que hacer. Llámese cultivar hortalizas, tener una aceitera, hasta un medio de comunicación, una radio, ¿sí? Si yo soy dueño de una radio, necesito el lugar en donde está la sala de locución, la sala de grabación, la sala de musicalización, necesito micrófonos, computadoras, sintetizadores, necesito, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esos son los medios. Desde medios muy abstractos, porque ahora hay producción hasta digital de inteligencia, ¿sí?,
hasta los medios más rudimentarios que se imaginen para hacer una mesa. Si tengo que hacer una mesa, necesito madera, necesito clavos, necesito serrucho, necesito lijadora, necesito un lugar en donde hacer todo eso, si voy a producirlo. Y si lo voy a vender, necesito el local comercial y necesito una computadora para la FIP, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente la pala o la máquina, es todo lo que necesito, toda la estructura para funcionar, ¿sí? Esos son los medios de producción. Y acá habrán notado que no incluyo como medio de producción al trabajador. Esa es la fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza de trabajo es, dice Dobb, dice Marx, la capacidad física y mental, ¿sí? Que está puesta en cualquier proceso productivo, ¿sí? En la figura de los trabajadores asalariados. Entonces, si yo tengo un negocio, ¿sí? No sé que se enamoraron del tema de las panaderías. En mi caso, en el tema que yo corregí, eran todas panaderías. Bueno, vamos a tomar el tema de las panaderías que les encantó. Bárbaro. Bueno, si yo voy a hacer pan, necesito los medios para hacer pan. ¿Cuáles serían los medios para hacer pan? A ver. De acá los pusieron un montón, además, estoy viendo. ¿Cuáles son los medios de producción necesarios para tener una panadería? Vamos. La amasadora. Amasadora, ¿qué más? Eh, Local. Local, ¿qué más? Harina, muy Horno. bien, todas las materias primas, todas las materias, hornos, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? El transporte. Bien, en el caso de que lo fuera a horno, ya está, caja registradora, las bolsas en las que los voy a poner, ¿sí? Estanterías, placas metálicas, etcétera, etcétera. Acá aparece el error. Agus, personal es fuerza de trabajo. ¿Quiénes trabajarían? ¿Quiénes serían las fuerzas productivas de la panadería? Los y las panaderos. Los y las panaderas y panaderos. ¿Qué más? El vendedor que esté a cargo. ¿Quién más? La persona que hace el reparto, si es necesario. Si es necesario. Y por otro lado, si los dueños estuvieran también trabajando en su propio negocio, también son fuerza de trabajo. ¿Se entiende? Entonces, las personas que están involucradas en ese proceso productivo, sean asalariadas o no, son la fuerza de trabajo. No son los medios de producción, no son el horno ni la amasadora. ¿Se entiende? Son las personas que trabajan. ¿Está claro la diferencia? Esto es fundamental, chicas y chicos, porque esto es lo que determina cualquier proceso productivo, ¿sí? Sin medios de producción, sin fuerza de trabajo, no hay proceso productivo, pero no es lo mismo. No es lo mismo la máquina amasadora que la despachante o el panadero o el o la dueña del negocio. No son medios de producción. Y este es un error absolutamente recurrente, no solamente en el tema que yo hice, sino en casi muchos de los otros temas. ¿Sí? Hay una confusión respecto de esto. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, ¿Seguro? profe. ¿Seguro? Puedo volver a repetirlo todas las veces que sea necesario, pero quiero saber si está claro ahora. Así avanzo. Bien. Otra cosa que está absolutamente confundida, ¿sí? Respecto de esto, y que tiene que ver con esto, es esta fuerza de trabajo, ¿sí? No es que produce más porque estamos más motivada.
Y porque está más motivada y porque hace un trabajo de una X cantidad de horas, se le paga más. Cuando se pregunta cómo se le otorga valor a la fuerza de trabajo, no es por rendimiento, porque cobra más porque es el jefe o de acuerdo a la tarea. El valor de la fuerza de trabajo en términos teóricos, en términos históricos, en términos sociológicos, se determina en función de un mínimo histórico que se necesita para reproducir la vida material del trabajador asalariado. Entonces, cuando nosotros decimos que esa fuerza de trabajo se ha mercantilizado, se ha convertido en una mercancía más, es porque esa fuerza de trabajo se debe un valor de acuerdo al mínimo histórico que necesita para reproducir su vida. ¿Está claro esto? No es que el valor de la fuerza de trabajo tiene que ver con, yo qué sé, se le paga porque le pone empeño a su tarea, he leído, se le paga porque va más horas extras, se le paga porque así está en la relación. No, nada de eso, todo eso es sentido común. ¿Sí? Todo eso es sentido común. Para eso no hace falta estar en sociología. Digo, cuando nosotros decimos que a la fuerza de trabajo se le asigna un valor, ese valor, ¿sí?, que se le asigna a la fuerza de trabajo, tiene que ver, en principio, con un contrato. ¿Sí? En segundo lugar, esa fuerza de trabajo lo que hace es alquilar por un valor su conocimiento o su capacidad física. Y ese valor contractuado tiene que ver con un mínimo histórico requerido para su reproducción. ¿Cuál es el mínimo histórico requerido para la reproducción hoy en Argentina? 60.000. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese mínimo histórico hoy en nuestro país es 60.000. Si se paga el valor de la fuerza de trabajo por debajo de ese valor, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nuestro empleado Está se bajo la muere. línea de pobreza. Muy bien, muy bien. Explotación, dice Gabriel, exactamente. ¿Por qué? Porque la relación capital-trabajo, que es la relación entre los trabajadores asalariados, sus pretensiones salariales, sus reglamentos y contratos de trabajo, la clase capitalista, ¿sí?, quien debe procurar plusvalía para aumentar el beneficio, es conflictiva y es de explotación por definición. ¿Está claro esto? ¿Sí? Esto está en el capítulo 1 de Dobb. ¿Sí? Y está en las clases de Bonifacio y Laura Blanco. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿Quieren que lo repita? ¿Necesitan que explique algún otro componente de esto? No, profe, está bien, gracias. ¿Está bien? Ok, bien. Bueno, lo del mínimo histórico, Gonza, lo del mínimo histórico es, esta fuerza de trabajo hay que remunerarla, ¿sí? Bien, ¿cómo se remunera? ¿De acuerdo a lo que el capitalista quiera? No. De acuerdo, acordate que nosotros además dijimos que todos los derechos, la canasta básica, exacto, es la canasta básica, ¿sí? La que si vos no cubrís con este ingreso, estás por debajo de la línea de pobreza. Y si encima no estás por esa canasta básica, tampoco la cubrís, estás bajo el índice de indigencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién pone este valor?
fíjate que ahí aparece un actor que es muy importante, que lo vamos a empezar a trabajar ahora en profundidad, que es el Estado. El Estado, a través de la política económica y el control estatal, fiscal, son también, digamos, las regulaciones que fijan este mínimo histórico necesario para la reproducción, ¿sí?, de la vida material. ¿Está claro? ¿Te quedó, Gonza? Bien, ok, bueno. Un error recurrente respecto de Dobb, y ya voy a pasar a Gors. La anarquía de la producción. El término anarquía de la producción hace referencia a que el sistema capitalista es un sistema que no está planificado. No hay una planificación ni una dirección central que en este capitalismo global diga qué, quiénes, cómo, cuánto y dónde se va a producir. ¿Sí? No existe en el sistema. ¿Sí? No hay manera. Entonces, al no haber una dirección central que organice de alguna manera el proceso productivo, ¿sí?, a esta característica de ausencia de dirección central se la conoce con el nombre de anarquía de la producción. Y esta característica que es central del sistema capitalista es lo que, de alguna manera, implica necesariamente, ¿sí?, los procesos de crisis en el capitalismo. ¿Se entiende? No solo determina que cada tanto, digamos, los precios del mercado se derrumban por algo, ¿sí?, sino que también a veces implica grandes innovaciones y grandes saltos como cualitativos, ¿no?, en la tecnología y demás. Entonces, es una característica que en algún punto, digamos, lo que hace es tener consecuencias negativas y en otros momentos del sistema tiene consecuencias positivas, ¿sí? Pero es solamente eso, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿Saben con qué la asocian esta característica? Con que los capitalistas hacen lo que quieren. Y justamente en el texto de Dobb lo que ustedes tienen es que los intereses y los, digamos, derechos de propiedad de la clase capitalista no es ilimitada, ¿sí? Justamente dice lo contrario, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque eso ya dijimos que está limitado, por un lado, por las políticas fiscales y por otro lado, con el control estatal. Entonces, no es anarquía de la producción el hecho de que la clase capitalista hace siempre lo que quiere y que el derecho de propiedad del capitalismo es absolutamente ilimitado. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Ok. Bien. Vamos a Gors. La dificultad en Gors es con el concepto de racionalidad económica, ¿sí? La racionalidad económica es como el eje de los que han hecho el tema 3, ¿sí?, que es el tema que he hecho yo. Para mí el eje es fundamental porque la racionalidad es como lo que cambió el eje en la sociedad moderna. Lo que nosotros estudiamos es la racionalidad económica, digamos, ¿no? Y fundamentalmente, dentro de esa racionalidad económica, la racionalidad del proceso de trabajo. Pero la racionalidad, ¿sí?, en sentido amplio, es lo que distingue a la sociedad moderna de las sociedades anteriores. Cuando yo pedí que ustedes en el parcial, lo que les tocó el tema 3, tenían como que explicar la afirmación de por qué la racionalidad económica era el esfuerzo más grande que hizo el capitalismo industrial, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se pretendía con esa
afirmación es que ustedes pudieran explicar, en principio, las características de la racionalidad, ¿no? La racionalidad, ¿por qué es lo más grande que ha hecho el capitalismo industrial? ¿En qué consiste esta racionalidad? En principio, por tres cosas, ¿no? El cálculo, ¿sí? La previsión, básicamente, y la planificación, ¿no? Cuando se habla de racionalidad, se habla de estas tres cosas, ¿sí? La capacidad de poder calcular, ¿sí? Esto es, en el caso de las mercancías del capitalismo, calcular volumen, calcular precios, ¿sí? Costos, ¿no? Es lo que ustedes van a hacer con sus carreras, digamos, ¿no? En términos del trabajo, también hay que calcular, ¿sí? El costo, el rendimiento, la efectividad, el ritmo, ¿no? Los movimientos del trabajo, ¿no? Se calcula todo el tiempo, ¿no? Y lo más importante, el cálculo del beneficio, ¿no? Que es lo que persigue el capitalismo. En relación a la planificación, ¿sí? Ninguna actividad comercial, ¿sí? Productiva, se puede realizar sin un plan, sin una planificación, cualquiera sea, por más elemental que sea, ¿sí? Y tampoco la previsión. No se puede realizar ninguna actividad productiva que no pueda preverse los costos, que no puedan preverse el volumen de lo que se va a producir, el costo del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces piensen, ¿no? Estas tres características de cálculo, de planificación y de previsión consisten en una actitud racional, ¿sí? En principio, la racionalización económica del trabajo es el logro, pero después es una actitud que se traslada básicamente a toda la vida societaria, ¿sí? Toda la vida societaria se calcula, se prevé, se planifica de alguna forma. De hecho, ustedes están siguiendo una carrera que tiene un plan de estudio y que prevé 5 años para su ejecución, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Ustedes planifican qué y cuánto pueden hacer con su salario, cómo planifican y prevén la distribución de su tiempo en su vida cotidiana. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Mucho ruido. Bueno, entonces, la racionalidad tiene que ver con esto, con la característica de la vida societaria moderna, ¿sí? Esta racionalización se llevó al trabajo. ¿Por qué? Porque en esto consistió la racionalización económica, convertir al trabajo en una categoría económica, ¿sí? Cuantificable, calculable, previsible, planificada, ¿sí? Esta es la racionalidad económica, ¿sí? del trabajo. En esto consistió, en lograr separar el trabajo del trabajador, en lograr separar las decisiones, las planificaciones y cálculos que estaban en la figura del trabajador, en su cabeza, en sus manos, y hacerlas una categoría aparte. ¿Se entiende? Esta es la racionalidad económica. No tiene que ver con el placer de hacer o no las cosas. Esa es una consecuencia de todo este proceso. La consecuencia es que los trabajadores en su mayor parte están alienados en sus trabajos. ¿Por qué? Porque sus trabajos no solamente son repetitivos y no solamente son poco gratificantes económicamente, sino que en realidad el trabajo está separado de su capacidad y su potencialidad. Y ese trabajo que ejecuta poco tiene que ver con sus capacidades. Esa es la alienación, ¿sí? Y encontrar que lo que él produce está separado de toda su persona. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo se hizo esta racionalidad?
Y primero fue muy simple. Primero se emplearon máquinas, ¿no? Para mecanizar al trabajador de alguna manera y empezar a separarlo de su conocimiento, se utilizaron las máquinas. Después se utilizaron niños, ¿sí? Después se utilizó la figura del destajista. Todas esas son prácticas pre-tayloristas. Tercer error. Las prácticas pre-tayloristas fueron las máquinas, ¿sí? Rudimentarias, obviamente. El trabajo de niños, la figura del destajista o del capataz. Hasta que aparece un tipo como Taylor. ¿Y qué hace Taylor con su scientific management? ¿Qué hace Taylor con esa administración científica del trabajo? Logra descomponer los movimientos en distintos movimientos, ¿sí? Que pueden ser ejecutados por muchas personas y de manera independiente de la capacidad del trabajador, y logra, por otro lado, ¿sí? A través del cronómetro, ¿sí? Cronometrar el tiempo de ejecución. Se apropia del tiempo, ¿sí? Y parcela el trabajo en movimientos, con lo cual destruye el oficio. ¿Sí? Ese es el propósito, despojar al trabajador de ser el dueño de sus tiempos y ser el dueño del conocimiento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si se reducen los tiempos muertos, ¿qué dice Taylor? Hay un aumento de la productividad y por lo tanto hay un aumento en la intensidad del trabajo. ¿Y cómo logro todo esto? Dice Taylor. Pagando por piezas. A tantas piezas producidas, ese es el salario. ¿Está claro esto? Ok. ¿Puede repetir lo de la racionalización antes de Taylor? Claro que sí, por supuesto que puedo repetirlo. En realidad, por eso digo, encuentren el eje de lo que se pregunta, ¿no? Lo que se pregunta es la racionalidad, que es la característica de esta sociedad moderna. Bien, ¿cómo se racionaliza el trabajo antes de Taylor? Trabajo de máquinas, niños y el destajista. Esas son las famosas prácticas pre-tayloristas, ¿sí? No son tayloristas, son pre-tayloristas, ¿sí? Hay una confusión generalizada de las prácticas pre-tayloristas con Taylor, ¿sí? Taylor introduce el cronómetro y, por otro lado, el salario diferencial por piezas, que son sus dos innovaciones así como wow, y logra descomponer el trabajo en distintos movimientos, ¿sí? Que él dice, bueno, a ver, ¿cuántos movimientos hace este obrero para hacer, yo qué sé, este serrucho, yo qué sé? Y el tipo hace tantos movimientos en tanto tiempo, ¿no? Entonces estudia este proceso de fabricación que tiene el obrero de oficio de cómo se hace un serrucho, y logra, ¿sí?, dividir ese mismo proceso que lo hacía un obrero de oficio, logra dividir esa misma tarea en un montón de movimientos. Ah, bueno, primero hay que doblar la hoja. Bien, entonces la hoja se dobla de esta manera, la pieza de acero, y se corta así. Bueno, pero la corta otra persona que solo va a cortar piezas de acero así y así. Después hay que ponerle el mango. Bueno, ¿se entiende? Destruye el obrero de oficio, ¿sí? Le saca el conocimiento, ¿sí? Y optimiza ese proceso artesanal de fabricación en múltiples movimientos que lo hacen los obreros en la fábrica. ¿Se entiende? Y se da cuenta que no necesita obreros especialistas en construcción de serrucho, sino que necesita tipos al que se les enseñe una misma tarea repetitiva y que la puedan hacer, ¿sí? En el menor tiempo posible. Y mide con el cronómetro cuánto tarda en hacer esa tarea. Agustina,
eso de racionalizar el trabajo para producir más en menos tiempo, ¿cómo se relaciona con lo que acabas de explicar en la racionalización económica? Eso es la racionalización económica, Agus. Eso es. Antes se tardaba un montón, yo qué sé, cuando recién salieron las compus, ¿viste? Eran gigantes, bueno, y los procesos de fabricación de las computadoras eran, ¿te imaginas? Experimentales, lentos, yo qué sé, etcétera, etcétera. Hoy fabricar una notebook se hace, no sé, voy a decir una pavada, pero por ahí se hace en 20 minutos. ¿Entendés? Racionalizar el trabajo para producir más en menos tiempo, eso es la racionalización económica, ¿sí? Esa es la racionalización económica. Y esto se aplica a todo, ¿entendés? No solamente, bueno, nosotros estamos en economía, pero a casi a todo en la vida se hace así, digamos, ¿no? Que los trámites sean online para ahorrar tiempo. ¿Viste? Que yo qué sé, que puedas mandar un mensaje en tantos segundos, eso también, ahorrar tiempo, ¿viste? Los mensajes de voz, no, escribir da paja. Bueno, entonces mando el audio, ¿no? ¿Entendés? Entonces, esa es la racionalidad económica, ahorrar tiempo, esfuerzo, hacer las cosas más rápidas. ¿Se entiende? ¿Entendés? Sí, profe, se entiende. ¿Entendiste, Agus? ¿Sí? Sí. Bien. Yo, sabes que a mí me pidieron que yo explicara la racionalización del trabajo, entonces yo expliqué eso que acabo de poner, de racionalizar el trabajo para producir más en menos tiempo, y lo expliqué con mis palabras. Bueno, Pero vamos a ver cómo está. eso de las características que vos dijiste, lo del cálculo, planificar y prever. Eso es. Claro, no me acuerdo de haberlo puesto así, yo lo puse más con mis palabras, lo que acabo de escribir. Bien, bien. Bueno, vamos. Yo creo que a vos te corrige o Peti o Abigail, alguna de las dos, o bueno, no No, importa. O una Silvia. Silvia, Bien, no, no la conozco. mirá, no importa. En realidad, la tabla de corrección es la misma para todos, ¿sí? Aplica igual. Lo importante es que vos entiendas esto, digamos, ¿no? O sea, la racionalidad económica tiene que ver con el cálculo, la planificación, la previsión de todas las actividades productivas, ¿sí? ¿Para qué? Para, primero, producir más, ¿sí? Mejor, en menos tiempo, al menor costo, por otro lado. ¿No? Esto que vimos con Leonard, que ustedes tienen ya las clases subidas de ayer y del martes, los textos de Leonard y el texto de Antúnez van a reforzar esta idea del capitalismo, en donde esta racionalidad económica del trabajo, por otro lado, va a hacer que el trabajo sea cada vez más flexible, cada vez más multitask, ¿no? Que los trabajadores seamos multitask. Yo aprendí a manejar esto en tiempo récord, manejar, todavía me cuesta, pero quiero decir, ¿no? Tuve que aprender esto también para poder dar clase. Esto implica de alguna manera mucha flexibilidad frente a las tareas, adaptarte a nuevas lógicas, a nuevas formas de funcionamiento, ¿sí? Esto está presente en toda la vida del trabajo, ¿sí? Y de la vida misma también, ¿sí? Esta racionalidad es el eje de la sociedad moderna. La racionalidad económica del trabajo es la que nosotros vemos en la materia específicamente, digamos, pero es la característica de la sociedad moderna, ¿sí? En el Fordismo, este concepto de racionalidad tiene que ver con el transportador y la línea de montaje, ¿sí? Ford lleva esta racionalidad como al más allá de Taylor. Se basa en Taylor, pero le suma la producción en serie y la producción en masa, ¿sí? Se da cuenta que tiene que estandarizar las piezas, ¿sí? Para poder producir en serie todas las cosas iguales, ¿sí? Y tiene que tener máquinas especializadas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Ford? En realidad, Ford es el autor de la fábrica racionalizada. Lleva esta racionalización económica
mucho más allá que Taylor, ¿sí? Y obviamente adopta las mismas normas de productividad que Taylor, ¿no? Parcela el trabajo, elimina los tiempos muertos, ¿sí? Determina la velocidad del trabajo con la velocidad de la cinta transportadora, ¿m? Se da cuenta que si la cinta va más rápido, el trabajador trabaja más rápido, ¿sí? Y lo que él modifica, y es producto de esta racionalidad, es la escala de la producción, ¿sí? Con Ford comienza la producción en masa, ¿sí? La naturaleza de los productos, porque ya son todos productos iguales, ¿no? Productos en serie, todas las cajas de leche son iguales, todas las latas de conserva son iguales, y obviamente que el logro también de Ford es el famoso salario de los $5 diarios, que eso lo vamos a ver muy profundamente en el estado de bienestar, pero esta forma de pagar, de encontrar el incentivo con los $5 diarios, es otra forma de racionalización del trabajo, ¿sí? Pagaban bien para que compren su producto. Exactamente, ¿cuál era el objetivo de Ford? Digamos, ¿cuál era el gancho de Ford? Primero, a ver, no le pagaba los $5 a todos los trabajadores, eran hombres blancos, ¿sí? Hombres y blancos, ¿sí? Tenía un principio panóptico de vigilancia, les vigilaba las vidas, entonces no tenían que tomar alcohol, no tenían que tener vicios, no tenían que, yo qué sé, un montón de normas morales fordistas para el trabajador, y además que el trabajador, claro, se volviera consumidor, y sobre todo consumidor de los productos Ford, digamos, ¿no? Porque Ford comienza con los vehículos, y después incurre en otros rubros de la fabricación. Entonces, sí, comienza a dibujarse la sociedad de consumo masivo. Así que sí, eso es muy importante, porque volver al trabajador como consumidor es todo un proceso, ¿sí? Cuando ustedes tienen en el texto de Coriat que eso representa la ruina del equilibrio doméstico, eso significa que el trabajador se vuelva consumidor, como dice Stephanie, ¿sí? Que se vuelva consumidor. Entonces, si se vuelve consumidor, deja de hacerse la ropa para pasar a comprarse la ropa, deja de cultivar las verduras y tener, yo qué sé, cualquier... no sé, en el fondo de la casa tener la gallina que pone huevo y empiezan los supermercados, ¿sí? Entonces empieza a comprar las cosas que necesita para comer, porque además ya el tiempo que tiene para dedicarse a esas tareas de la reproducción de la vida ya no son posibles. Entonces tiene que, de alguna manera, volverse consumidor, ¿sí? Entonces ahí viene eso que se llama la destrucción del equilibrio doméstico, ¿sí? Estos procesos de reproducción de la vida material que el trabajador tenía como posible medio de subsistencia, se rompe con la producción de productos en masa y en serie, digamos, ¿no? Y esta vuelta al trabajo cada vez más despersonalizado, ¿no? Fíjense que son procesos que van de la mano, la ruina del equilibrio doméstico y la alienación, ¿no? Crecen las dos cosas juntas en la medida que crece la producción. Esto es lo paradójico de la sociedad capitalista, ¿no? Llegamos a una pregunta muy rara: ¿cuánto salió el auto? ¿Sabes que no tengo ni idea? ¿Por qué no lo googleas? Buen dato este. No tengo la menor idea. Yo lo que sé que eran todos autos, porque lo he visto en las películas y en las fotos, eran todos autos negros, que duraban 2 millones de años, que eran así como potentes, que eran todos iguales. De hecho, la famosa frase esa, que si ustedes pídanme autos de colores, yo lo único que voy a hacer es autos negros. Era así, digamos, ¿no? El precio de la venta del Ford T en Estados Unidos era de $825 en 1908, en 1925 el precio había bajado a $260. Fíjate, gracias Horacio,
muy interesante. Bueno, ahí tenés, Brian, $825 en 1908 y en el 25 ya salían $260, ¿no? Es como el valor, ¿vieron? De las primeras compus salían fortuna. Y después empezaron a bajar esos costos, ¿no? Se optimizan los costos de producción, etcétera, etcétera, y bajan los precios también, ¿no? Bueno, fíjense que sigue la misma ruta que tantos productos. En el texto que ustedes tienen de las clases que dimos esta semana de Annie Leonard y la clase de Antunes, que son dos textos muy fáciles de leer, porque además son textos de la absoluta actualidad, digamos, ¿no? Vivimos en la sociedad moderna de McDonald's, de la telefonía celular, en la época en la sociedad de Google, en la sociedad de Mercado Libre, en la sociedad de Amazon, en la sociedad de Netflix. Entonces, esos textos son textos actuales y vigentes, y lo que les van a relatar esos textos tienen que ver con esto de la racionalidad. Por eso yo tomé este concepto, ¿no? Cómo este concepto sigue y vertebra a la sociedad moderna, digamos, ¿no? Todo digamos, esta crisis del trabajo, esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, este colapso ecológico, ¿sí? Que ya llegó, no es que va a pasar, ya llegó. Toda esta obsolescencia programada, percibida sobre todo, de las cosas que usamos, tiene que ver con este modelo de producción, con este modo de producción. Tiene que ver con esta sobreexplotación de los trabajadores, este requerimiento que los trabajadores sean cada vez más flexibles, ¿no? La flexibilidad es la característica ahora de los requerimientos laborales, ¿no? Fíjense, si el contrato salarial fordista brindaba una estabilidad al trabajador, y de alguna manera fue la adopción del modelo de estado de bienestar posterior, que lo vamos a trabajar luego, la flexibilidad es lo que acompaña la incertidumbre de la época, ¿no? Esto es lo que les va a relatar Leonard y Antunes sobre todo, ¿no? Esta inseguridad en la que vivimos, en la que abundan las subcontrataciones, subempleos, ¿no? El famoso emprendedurismo, los voluntariados, ¿no? Los trabajadores part-time, los famosos contratos hora cero. ¿Se trabó? Sí, a mí también. Ah, pensé que era yo. Nada. Jush. ¿Salen mates? Nada.